Gané mi categoría, hice medalla de oro y primer lugar en todos los movimientos. Y fui seleccionado para representación internacional y mundial. Comencé a trabajar con Rubén Castro de RV. Tuve varios desmayos. Perdí el conocimiento con 220 kilos, ingresado en el hospital por emergencia. Me rompo el aductor. Derrame cerebral, hematoma de meninges, hematoma intracraneal, tumor cerebral, Parkinson. Tuve que dejar de entrenar durante 4, casi 5 meses. Perdí cerca de 10 kilos de peso corporal. Estaba viajando con aproximadamente 100 pastillas. Me podían parar en el aeropuerto y a la cárcel por narcotráfico. Yo iba a competir en el Sudamericano de Powerlifting IPF, que se rige bajo la normativa del COI, el Comité Olímpico Internacional, para lo cual hay que leer todas las sustancias prohibidas, sancionadas o restringidas por la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje. Por ejemplo, el salbutamol está prohibido y cuenta como dopaje, o la insulina, que también cuenta como doping. Y aún no sé si dejar de competir por mi salud. Bienvenido, que voy a construir la comunidad más fuerte del mundo. Buena familia, ya vi que va a ser difícil contarles toda la verdad. Ok, este es un video diferente, probablemente el video más brutalmente honesto de todo mi canal o de todo internet. Voy a hablarte completamente sin filtro, sin guión. De hecho, era impensable para mí compartir esto alguna vez. Pero si estás viendo esto es porque eres importante para mí, son parte de mi familia, yo los llamo familia, los saludo siempre así, por historias, por la comunidad de WhatsApp. Siempre les digo familia porque en verdad siento que están conmigo, por los mensajes de agradecimiento, por lo mucho que aprenden de mí, mensajes de admiración, fotos que me piden en cada campeonato, en fin, que me estoy yendo por las ramas. ¿Por dónde empiezo? Ya aviso, esto va a ser largo, pero me vas a conocer bastante. A ver, desde que tengo memoria, siempre he sido un obseso con todo lo que hago. Cuando era pequeño no me daba cuenta, pero siempre fue así. Como si para mí la posibilidad de ir al 50% no existiese en nada. Y claro, yo ignoraba que eso iba a traerme tantos problemas en la vida. Por ejemplo, cuando comencé con la guitarra, quise ser el mejor guitarrista del mundo, por lo que me pasaba 7 horas practicando sin parar. Luego, cuando comencé el piano, lo mismo. Ya simplemente me prestaban el piano para usarlo toda la tarde, todos los días. Cuando comencé el básquetbol, lo mismo. Pasé días completos de 7 a.m. a 7 p.m. perfeccionando mis jugadas. Qué buenos tiempos. Cuando comencé con los estudios en la vida académica, me comí todo libro que encontraba. Matemática, lenguaje, literatura universal, filosofía, todo. Y cuando terminé con los míos, empecé con los de mi hermana, que es mayor que yo. Y luego terminé los suyos y amplié mis horizontes en bibliotecas, enciclopedias y me convertí en un coleccionista de libros. Por eso cuando grabo historias se ve atrás mío siempre una biblioteca. De hecho, tengo muy buenos recuerdos del colegio. Yo daba clases privadas a mis compañeros, los ayudaba en sus exámenes de todas las asignaturas, me adelantaron de grado, iba a competencias de matemática, de la UPAC. Fui el playmaker, el base, el armador del equipo de básquetbol de mi colegio, de varios equipos de baloncesto e incluso con 13 años recuerdo haber jugado primero en la sub-14 y luego en la selección nacional en la sub-17 entrenando en el IPD, y por esos años también conformé 2 bandas de música con un estilo bastante rock experimental, vamos a decirle. Bueno, aquí yo ya era una persona bastante organizada y mi día era lo más productivo posible. Mi semana apretadísima con horario para entrenar fuerza, entrenar velocidad, entrenar baloncesto en equipo, sesiones individuales de guitarra, sesiones individuales de piano, de batería, luego ensayos con cada banda. Mi colegio me pagaba clases privadas para los concursos de matemática, química, redacción. Me acabo de acordar, llegó un punto en el que ya no tenía que ir a clase, solo con representar a nivel deportivo, musical e intelectual me ponían la máxima nota en todas las materias. Bueno, para continuar con la historia, que me estoy dilatando también bastante con la época de colegio y demás, en torno al 2013-14 me obsesioné con entrenar de la manera más eficiente posible. Descubrí los principios del entrenamiento, las variables cuantitativas y cualitativas. Leí mis primeros libros de fisiología y anatomía humana, principalmente para poder entender los papers que empecé a leer de PubMed, ScienceDirect, Medline y otros motores de búsqueda del momento, y allí nació mi pasión por el mundo del entrenamiento basado en evidencia, leyendo artículos científicos, foros, comparando información, contrastándola y finalmente aplicándola. En el 2015 yo ya llevaba mis primeros atletas, que de hecho recuerdo sus nombres: Fabio, Delfín, David y José, que por supuesto sé que están viendo este video. Un saludo. Y bueno,
Comencé a formarme con los libros de Dan John, Pavel Tusolini, Jovanovic, Louis Simmons, Westside Barbell en general, pirámides de nutrición y entrenamiento, periodización ágil, super training y muchos libros más que se me vienen a la mente ahora. Y puedo decir que realmente 2015-2016 fueron años muy buenos. Aparecieron foros con evidencia científica, blogs con bibliografía de calidad, incluso el libro de Power Explosive, Entrenamiento Eficiente, que no sé si alguien aquí lo haya leído o lo recuerde. Avanzamos en la historia y en 2016 llegué a la conclusión que la única carrera universitaria donde aprendería todo sobre el cuerpo humano, cada detalle fisiológico, anatómico, endocrino, tanto estructural como funcional, era medicina humana. Así que la inicié, a la par que estudié el primer curso online Power Explosive. Además recuerdo que comenzó el boom de estrategias emergentes, los modelos bottom-up, y la autorregulación del entrenamiento evolucionó y cambió para siempre. Y así llegamos al 2017, el comienzo del desastre. Decido dejar la calistenia, el baloncesto, el atletismo y la música para centrarme de lleno en ser entrenador, estudiar medicina y entrenar powerlifting. No tenía ni idea de lo que me esperaba. Mi primera crisis de ansiedad en pleno 2017. Comenzó con insomnio, incapacidad para conciliar el sueño y poco a poco se fue somatizando en neurodermatitis, me empezaron a salir manchas en la piel, intestino irritable, me diagnosticaron hipotiroidismo y cuando llegué con el psiquiatra sus palabras fueron contundentes. Me dijo que soy obsesivo, ansioso y que tenía depresión. Con todo esto no me quedé muy tranquilo y el tratamiento tampoco resultó muy bien, sino que cada vez mi calidad de vida era peor. Seguía sin dormir y comenzaron estos episodios horribles donde de pronto siento que me falta el aire. Estoy desorientado en tiempo y espacio, no sé dónde estoy, ni qué hora es, ni si es de día o de noche. Así que busqué una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión. Me atendí con médicos internistas, endocrinólogos y psiquiatras, llegando a una conclusión: TOC, crisis de ansiedad, depresión clínica severa y el hipotiroidismo, que por si no lo saben es para toda la vida. En ese momento comenzó la medicación, la terapia, pero yo nunca dejé de hacer cosas. Es decir, que no paré de estudiar, continué formándome, no falté un solo día al gimnasio a entrenar, increíble, ni un solo día falté. Y como entrenador seguía entrenando cada vez a más personas con mejores resultados cada vez, y cuando me quise dar cuenta yo llevaba el entrenamiento de la mitad de las personas que conocía, de la facultad, ex compañeros del colegio, en el gimnasio. De hecho ahí todo el mundo me conocía. Primero porque llevaba años yendo al mismo gimnasio y al principio me criticaban por entrenar diferente, pero ahora los monitores de sala y varios entrenadores personales comenzaron a entrenar conmigo o a pedirme que les lleve el entrenamiento. Y hasta aquí todo muy bien. Hubo momentos de crisis con cefaleas migrañosas, tensionales o insomnio severo que tenía que medicarme bastante, pero dentro de todo manejable. En el 2020 debuté en powerlifting y toda la semana previa al campeonato no pude dormir, pero nada de nada, ni con benzodiazepinas, ni con hipnóticos, ni con terapia, ni con 8 medicamentos encima. Así que bueno, llegó un momento en el que ya me rendía a las 2, 3 de la mañana, de la madrugada, y me la pasé planificando mi entrenamiento post competición con distintos tipos de bloques que se me iban ocurriendo en ese momento. Incluso recuerdo que aproveché en diseñar bloques de desarrollo exploratorios para mis atletas y al insomnio no le di mayor importancia. Grave error, por cierto. A partir de aquí muchos piensan que conocen la historia, porque aparecí en medios de comunicación, me llegaron varios patrocinios, marcas con las que por cierto siempre estaré en deuda por creer en mí, pero esto recién iniciaba para mí. La bola de nieve había comenzado a caer. Llegó la pandemia y pasaron 2020 y 2021. Continué con mi formación universitaria como médico y con mi formación como entrenador vía online. Curso de RTS impartido por Mike Tay y colaboradores, la siguiente edición del Congreso Power Explosive, y comencé a comprar programas de entrenamiento que varios campeones mundiales empezaron a publicar. Dentro de todo, mi vida estaba más o menos bien, hasta que en 2022 acaba pandemia, se reapertura todo, así que participo de nuevo con mi equipo en el campeonato regional de powerlifting en marzo, donde todos los miembros de mi equipo, todos mis chicos y yo, ganamos nuestras categorías y no solo clasificamos al nacional, sino que además rompí todos los récords de mi categoría, sentadilla, press banca, de total, y fui seleccionado para representación internacional y mundial. De hecho, subí un video a este mismo canal el 1 de abril del 2022 donde anunciaba por
Me daba mucha ilusión en ese momento que gané el campeonato, la categoría, el absoluto y nos llevamos el trofeo a mejor equipo porque ganamos todas las categorías en las que participamos. Y bueno, aquí comenzó la verdadera pesadilla para mí. Empecé a tener episodios de ansiedad más frecuentemente, me costaba horrores descansar, llevaba encima melatonina, ashwagandha, GABA, magnesio treonato, clonazepam, ciclobenzaprina, pregabalina, dormex, quetiapina, ácido valproico y varias pastillas más, todas juntas que tenía que tomar todos los días. Y de hecho, si las buscan ahora, si las googlean, se darán cuenta que básicamente estaba tomando un cóctel de dopantes, relajantes musculares, inhibidores de la actividad neural y muscular, inductores del sueño, adaptógenos, reductores del cortisol y muchos agonistas del estado de relajación. Pero yo no andaba ni dopado, ni relajado, ni mareado todo el día. Es decir, que mi cuerpo en este momento realmente necesitaba todo ese cóctel para sobrevivir, porque me tomaba mis 10 pastillas en la noche, dormía 8 horas, me despertaba y estaba fresquísimo. Iba a la universidad, salía de fiesta, entrenaba, salía con amigos y al momento de dormir otra vez el cóctel y a repetir. Es más, recuerdo un día que fui a pasar control de rutina con el médico antes de competir y él no se podía creer que yo estaba entrenando. Recuerdo que me preguntó si antes de los entrenamientos, los días que me tocaba entrenar, el día anterior yo no me tomaba la medicación, pero yo le dije claramente que no, que me la tomaba todos los días, tal como me lo habían prescrito. Y allí comenzó el interrogatorio porque de verdad el médico no podía creer que con todos los dopantes y relajantes que tomaba, inhibidores del sistema nervioso central, medicamentos que no solo causan somnolencia, sino que, vamos a decirle, apagan el cuerpo. Bueno, el médico no podía creer que con el efecto de todos estos medicamentos, mi cuerpo aún así era capaz de contraer musculatura, entrenar pesado y competir en powerlifting. Para que lo entiendan mejor, la medicación que tomaba no solo no ayuda al rendimiento, sino que lo disminuye drásticamente y en una persona normal no le permitiría siquiera contraer un músculo para poder entrenar. Bueno, aún con todo en contra, fui al Nacional en mayo de 2022, donde otra vez rompí el récord nacional de sentadilla desde el primer pedido y lo volví a romper en el segundo, y lo mismo en banca. Rompí el récord nacional desde el primer pedido, lo volví a romper en el segundo, rompí el récord nacional de total, gané mi categoría y gané el overall. Es decir, que fui campeón absoluto de todas las categorías. Y aunque todo parecía estar bien, en ese momento yo estaba con estragos del efecto acumulado de los medicamentos. Las cefaleas eran cada vez peores. De verdad, no soportaba el dolor de cabeza, mi falta de descanso era muy notoria, comencé poco a poco a perder cierto control sobre mi propio cuerpo, pero no podía parar. Mi primer internacional estaba esperándome. Salí en absolutamente todos los medios de comunicación, prensa, televisión nacional, diarios locales y nacionales. Aparecieron más patrocinadores para el viaje a Brasil rumbo al campeonato sudamericano. Me llamaron a dar varios seminarios de técnica y entrenamiento en gimnasio, y comenzó de hecho una costumbre muy linda de parte de ustedes de pedirme fotos, y varias marcas de emprendedores y emprendimientos empezaron a enviarme productos para que yo los sacara en historias, y hasta hoy estoy muy pero que muy agradecido con todos ustedes, tanto con quienes me enviaban mensajes de aliento como con quienes me paraban por la calle para pedirme una foto, y con las marcas que creyeron en mí patrocinándome como atleta y entrenador, porque yo iba al sudamericano como atleta seleccionado y como coach de otra atleta también seleccionada para representación internacional. Entonces el nivel de presión, no imaginan el nivel de estrés que supone esto para alguien como yo, tan perfeccionista, tan obsesionado con tenerlo todo calculado, con TOC, ansiedad y depresión. La bola de nieve era cada vez más grande y era la receta para que todo salga mal y no había quien lo pare. El campeonato sudamericano era la primera semana de septiembre. Yo recuerdo que un mes antes, la primera semana de agosto, voy con mi médico para que me dé un certificado de uso terapéutico para todos los medicamentos con los que iba a viajar. Imagina, 10 pastillas por día, 10 días de viaje. Estaba viajando con aproximadamente 100 pastillas. Literalmente me podían parar en el aeropuerto y a la cárcel por narcotráfico, porque encima todos mis medicamentos califican como narcóticos por sus efectos de adormecimiento, analgésico y sedante. Además hay varios componentes justamente que por ser narcóticos no son permitidos por la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, y yo iba a competir en el Sudamericano de Powerlifting IPF, que se rige bajo la normativa del COI,
el Comité Olímpico Internacional, para lo cual hay que leer todas las sustancias prohibidas, sancionadas o restringidas por la WADA. En mi caso, varios de los medicamentos que yo usaba están restringidos por la WADA y se pueden utilizar solo con una autorización de uso terapéutico, AUT o TUE por sus siglas en inglés, y esta debe estar prescrita y firmada por un médico que fundamente la necesidad real del uso de cada medicamento. Por ejemplo, el salbutamol está prohibido y cuenta como dopaje, pero los asmáticos lo necesitan. O la insulina, que también cuenta como doping, pero hay diabéticos que la necesitan para poder vivir. Para eso existen los TUE, en español, autorización de uso terapéutico, donde básicamente tu médico adjunta parte de tu historia clínica de vida con los diagnósticos de las enfermedades que padeces y justifica el uso de cada medicamento. Así, tanto la WADA, Agencia Mundial Antidopaje, y el COI, el Comité Olímpico Internacional, saben que no los estás usando para aumentar tu rendimiento, que realmente son para que puedas vivir. Y bueno, volviendo al tema, yo competía el 8 de septiembre y un mes antes, la primera semana de agosto, comencé a vivir un infierno. Primero, no podía dormir, pasable. Estaba mareado, desorientado, me comenzó a fallar la memoria y de hecho tuve varios desmayos, de los cuales un par fueron peligrosos. Entrenando con peso, perdí el conocimiento con 220 kilos y lo último que recuerdo de ese día es todo el mundo en el gimnasio que estaba a mi alrededor. Yo no sabía qué había pasado y realmente hasta hoy no lo tengo muy claro todavía. Claramente me había desmayado y perdió el conocimiento por unos segundos. Solo sé que ese día sí acabé ingresado en el hospital por emergencia. Estuve dopado y con mucha medicación encima. Y todo ese mes, todo agosto fue así. No podía dormir, vivía mareado, no sabía dónde estaba ni qué hora era. Me recuerdo que caminaba tocando las paredes para no tropezar por las calles o mi propia casa. Me ponía alarmas para despertar, para estudiar, para entrenar y fingía tener una vida normal para no asustar a nadie en casa. Pero yo realmente estaba desorientadísimo, con una sensación de falta de aire todo el tiempo, un dolor de cabeza horrible y una percepción de la realidad muy alterada. En verdad no podía ni vestirme sin hacer un esfuerzo tremendamente agotador por concentrarme en ponerme la ropa. Caminar por las calles era durísimo. Como dije, iba tocando las paredes por todo sitio para no caer al suelo y asegurarme de llegar a los sitios, porque en mi cabeza yo veía el auto a 3 metros, pero realmente no estaba a 3 metros, sino que estaba 10 centímetros de mí. Y las escaleras en la facultad, en la universidad, las subía de una en una, tal como un anciano. Subía un escalón a la vez y aún así me caí. Varias veces me choqué con paredes, puertas, personas, autos, y en mi habitación me paraba dando de golpes con todo, con la mesita, con la pared, el cajón, la cama. Luego caída al suelo y como sea me agarraba de cosas para volver a ponerme de pie y seguir con mi vida. Bueno, ahí tuve que hacer una pausa, pero bueno, ¿en qué iba? Bueno, que me daba de golpes con todo en mi habitación, me caía al suelo y al final tenía que agarrarme de cosas para volver a ponerme de pie y seguir con mi vida. Que tenía que estudiar, programar entrenamiento a mis atletas y entrenar, que estaba preparando mi primer internacional, no olvidar. Y entrenar era un infierno. Si ya solo iba mareado, con barra, todo mi cuerpo temblaba. Recuerdo que tenía que llevar los discos de uno en uno, cuando yo normalmente suelo llevarlos de 2 o de 3 en 3, porque siempre lo hacía, pero en ese momento era incapaz, totalmente incapaz de hacerlo. De pronto sentía que no podía controlar mi propio cuerpo, no podía contraer o relajar músculos a voluntad, llegando a tener incluso contracciones involuntarias de varios músculos. El que más recuerdo ahora, el aductor, que tenía espasmos esporádicos, me hacía fallar sentadilla, peso muerto, hasta que se desgarró. Y yo no me quise hacer una ecografía mal ahí porque no quería escucharlo de un médico. O sea, no quería confirmarlo, pero ya cuando llevas 10 años entrenando sabes cuando un dolor es grave, y este lo era. Pero yo estaba tan dopado con el efecto analgésico de los medicamentos que decidí no hacerle caso al dolor y seguir adelante. Ese mes sobreviví como pude, no dejé un solo entrenamiento sin hacer, no fallé tampoco como entrenador ni un día. Absolutamente todos los días mis atletas tenían su programación, ajustes, revisión técnica y comunicación constante. Jamás dejé de responder al WhatsApp. En eso sí, no fallé un solo día tampoco. Y bueno, el mes acabó y yo pensé que lo había logrado. Llegó el día y viajé a Brasil a representar a mi país siendo el campeón absoluto junior. Estuve el miércoles como coach
coach de Lilia, con quien logramos todos los objetivos. Ganamos medalla de oro en su categoría, récord sudamericano de sentadilla, medalla de oro en sentadilla, medalla de oro en press banca y tercer puesto en el absoluto en todas las edades, o sea en el Open. Estábamos contentísimos, nos traíamos 6 medallas para casa y un récord internacional, pero esa noche yo no pude dormir, aún con toda la medicación que me metía, y que incluso ese día tomé un poco más para asegurarme de poder dormir, pero ni aún así logré dormir. Pasaron las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, hasta que llegó el momento del pesaje. El jueves temprano me tocaba competir y ahí me tienes, muerto en vida, casi 40 horas despierto y cansadísimo por todos los medicamentos que causan somnolencia y, como ya dijimos, apagan el sistema nervioso literalmente. Así que llegué al campeonato y no podía dar ni un paso sin sentir que me caía, y yo sé que ahí debía haberme detenido, pero no lo hice. Calenté, aproximé, y en la zona de calentamiento, antes de salir a tarima con la última aproximación, me rompo el aductor, pero esta vez el dolor es insoportable. Me lo rompí completo, no podía ni flexionar la cadera sin sentir dolor, y aún así me tomo el preentreno, la cafeína, los cascos con la música a 100 y salgo a tarima. Salgo con 210 kilos, lo saco del rack, recuerdo todo el cuerpo temblando, pero dando todo de mí mismo de manera consciente para lograr salvar el campeonato. Me dan la orden de baje, yo comienzo a bajar, y cuando llego a 90 grados siento el aductor roto, y que si sigo bajando va a ser como un efecto cremallera, efecto cierre, que por cada centímetro que yo baje se va rompiendo, se va abriendo otro centímetro más de aductor, y no pude ni pensarlo. Mi cuerpo sintió eso y por supervivencia automáticamente subió. Salió fácil, pero me la dieron nula por profundidad. Y claro que era nula, por supuesto, con las justas había llegado a 90. Y yo ahí voy, de necio, de obstinado, de terco. Vuelvo a salir para el segundo intento. Esta vez me dejé caer. No lo pensé dos veces. Dije, si me dejo caer, definitivamente voy a romper. No lo pienso y ya está. Me dejé caer, rompí, pero no subí. Mi pierna entera no me respondía. Y es que claro, el cuerpo sabe cuando está dañado, cuando está roto. Así que mi aductor no se contrajo para no desgarrarse más, y lógicamente si el aductor no se activa como extensor de cadera en máxima flexión, es biomecánicamente imposible subir. A ese momento yo ya me veía fuera de la competencia, pero decidí intentarlo de nuevo en el tercer intento, donde bajo muy despacio haciendo una tempo squat, e igualmente llego a 90, pero esta vez el dolor no me detiene. Intento bajar todo lo posible sintiendo el aductor desgarrado completamente. Lo describo, literalmente sentía la porción proximal cargadísima, la porción distal abriéndose, por lo que prácticamente sentía que no había aductor, como si hubiese un espacio vacío, un hueco. Esa era mi sensación. Y bueno, subo y me la dan nula, así que blanqueé y ya estaba fuera de la competencia. En powerlifting tienes 3 intentos por movimiento. Si no logras un movimiento válido de los 3 intentos, estás fuera. Recuerdo que lloré muchísimo, me sentía súper mal por todas las personas que me seguían y habían confiado en mí. Aún así, toda esa tristeza no la demostré, una lloradita y a seguir con la vida. Al final de la competencia me tomé fotos con todo el mundo, incluso con mis rivales, ahora mis amigos. Luego las fotos grupales para FESUPO y PF, en todas aparezco sonriendo y traté de mantenerlo así todo lo que dure el campeonato sudamericano, porque de hecho el día siguiente competían 2 chicos más de la selección nacional y intenté levantarme temprano y estar con ellos en su competencia, con Gabriel Chaparro y Luis Ramírez. Gabriel tenía a su entrenador en Perú, no había viajado para el sudamericano, por lo que hice todo lo posible por ayudarlo en su game day, y recuerdo que ajustamos bastante su tercer pedido de peso muerto, y bueno, al final tanto él como su padre se acercaron para agradecerme, pero que no era necesario. Para mí eso es una obligación, aunque no sea atleta mío, mi deber es ayudarle, lo mismo que con Luis Ramírez. Yo estoy en el powerlifting para aportar todo lo que pueda, sean atletas, entrenadores, novatos, avanzados o incluso mi competencia directa. Siempre he ayudado con la mejor de las intenciones, porque ya de por sí el powerlifting es un deporte muy pequeño como para no llevarnos bien entre nosotros mismos. Bueno, que me voy por las ramas otra vez. Aquí empieza el infierno 2.0. Todo el mes post-competi lo tengo bastante borrado de la memoria. Es como si no existiese en mis recuerdos. Vivía completamente desorientado del tiempo y del espacio. Si me preguntabas por el día o la hora, no te la sabía decir. No tenía ni idea de si era de mañana, de tarde, de noche, lunes, domingo,
jueves no tenía idea. ¿Qué hice para seguir con mi vida? Organicé toda mi semana en calendario y alarmas. Te explico. Tenía una alarma para despertarme, una alarma para ducharme, una alarma para terminar la ducha, alarma para alistar mis cosas, alarma para salir de casa, alarma para llegar al hospital donde tenía que hacer prácticas ese día, alarma para salir del hospital, alarma para llegar a casa, para cambio de ropa, para salir rumbo al gimnasio, para comer, para terminar de comer, para dormir y la más importante, alarma para reiniciar todas las alarmas y configurarlas del día siguiente. Y esto se repetía todos los días. Vestirme era una pesadilla, me caía al suelo muchísimo. Caminar por las calles era otra pesadilla. De nuevo, ir tocando paredes para no caerme. Tengo mucha suerte de no haber muerto atropellado, de hecho, en esa época. ¿Déjà vu? Sí, se repetía lo mismo que tuve antes del Sudamericano, pero mucho peor. Muchas veces me caí, muchas veces me choqué con autos, con paredes, con puertas, con personas, todo lo que ya te conté antes, y caerme al suelo varias veces, agarrarme de las cosas para volver a ponerme en pie y seguir con mi vida, porque en ningún momento dejé ni de estudiar, ni de trabajar, programar el entrenamiento de mis atletas y asistir al gimnasio. A pesar de todo, no fallé, ni un solo día. Eran entrenamientos de rehabilitación en su mayoría para el adulto roto, así que no fue tan complicado cumplir durante esos días, pero para ejercicios multiarticulares, entrenar era un infierno. Con barra y con peso me desmayé varias veces. Ahí es que aprendí a poner siempre los pines en press banca, por ejemplo, porque ya sabía que eso podía acabar muy mal. Así pasaron los días hasta que llegó el momento de pasar cita control con mi psiquiatra, quien se asustó bastante de mi estado. Me envió a tomar varias analíticas e incluso una resonancia magnética de cabeza pensando en un posible tumor cerebral, un hematoma de meninges, entre otras posibilidades. Pasé con médico físico, médico internista, psicoterapeutas y psiquiatras para que finalmente el cuerpo médico me diga lo que tenía. Síndrome psicótico complicado por sobredosis de benzodiazepinas con crisis de ansiedad y depresión severa. Y a decir verdad, yo era consciente de la depresión. Me sentía realmente muy mal por el Sudamericano, por el desgarro que había tenido y la sensación de haber defraudado a todo mi país. Entonces tomé una decisión. Comencé a trabajar con Rubén Castro de RV de cara a planificar toda mi temporada competitiva 2023. Desde el día 0 puse a Rubén en contexto de toda mi situación, la lesión, le envié todo mi macrociclo traqueado del 2022, algunos videos de sesiones enteras de entrenamiento y en llamada le expliqué mi peculiar manera de programar. Pero no todo fue camino de arcoíris. Antes del regional, la primera competencia que abre el año 2023, volví a tener un desmayo, pero esta vez vino sin avisar. Acabé otra vez en emergencia del hospital con saturación baja, falta de aire, hipertensión intracraneal idiopática, cefalea migrañosa con aura, vértigo e incluso pérdida de reflejos primitivos. Los médicos del hospital no conocían mi caso, así que optaron por sedarme y hacerme varios estudios sospechando lo peor. Me dijeron derrame cerebral, hematoma de meninges, hematoma intracraneal, incluso tumor cerebral y otros varios descartes. Recuerdo también habérselo contado a Rubén y él no lo podía creer. Al final se pudo controlar todo más o menos y ese viernes que me dieron de alta del hospital entrené todo lo de la semana, lunes más martes, más miércoles, más jueves, más viernes, un entreno de casi 10 horas, porque en ese momento en mi cabeza el objetivo era únicamente el regional y yo estaba dispuesto a hacer lo que haga falta, aunque muera en el intento. Y así pasaron los días hasta que llegó el día del campeonato regional y no hace falta decir que esa noche no dormí, por lo que mi rendimiento se vio bastante afectado, pero aún así yo siempre compito dando el mayor espectáculo posible para que los presentes gocen de ver powerlifting y eso haga crecer más el deporte. Luego, aún con todo, salí campeón del campeonato regional, rompí el récord nacional de sentadilla otra vez y bueno, el resto es historia. Pasó el campeonato, comencé a trabajar en el Hospital Belén de Trujillo, a la par que comencé el máster en ojo clínico powerlifting vía online, con clases en vivo y directo a las 2 de la mañana, porque claro, el máster era a las 9 a.m. en España, pero aquí en Perú eran las 2 a.m. Pero de eso ya tengo un video que voy a dejar por aquí arriba, por si quieres verlo luego de eso. Pero en resumidas cuentas, me levantaba a las 2 a.m. para el máster. Las clases solían durar en torno a 1 hora y media, a 2 horas. Luego a las 4 a.m. trabajaba en la programación de mis atletas durante un par de horas más. A las 6 a.m. duchita y vestirme para el trabajo. Entraba a trabajar al hospital 7 a.m. y salía sobre la 1 de la tarde, la 1 p.m.
En ese momento directo al gimnasio a entrenar, que era de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. porque estábamos preparando sudamericano y nacional. Luego a casa a ducharme y a hacer la única comida del día sobre las 4 o 5 p.m. para luego comunicarme con mis asesorados vía WhatsApp y acostarme a dormir antes de las 6 p.m. para asegurar las 8 horas de sueño, de 6 p.m. a 2 a.m. que me levantaba para el máster y a repetir. Eso básicamente era todos los días. Y así fue pasando el tiempo con todo relativamente bien, vamos a decirle, hasta que llegó el sudamericano. Llega septiembre y con esto otra vez crisis de ansiedad, insomnio que no cedía ni con la máxima dosis de los medicamentos que estaba tomando en ese momento. Hablé con Rubén, con mi médico, con mi psiquiatra, con mi psicoterapeuta, pero aún así me alegré bastante de haber podido sacar la competencia adelante a pesar de todo. Otra vez récord nacional de sentadilla y bueno, quise pensar que las cosas se dieron mal por los inconvenientes del campeonato, pero lo peor estaba por venir. El Campeonato Nacional Junior 2023 fue sin lugar a dudas un antes y un después en mi vida. Esa semana pre-competi algo se apagó dentro de mí. No sé muy bien explicar qué, pero me costaba levantarme, tenía vómitos, mareos, contracciones involuntarias de varios músculos del cuerpo, espasmos e insomnio total la semana entera. Pre-competi. La dosis de medicamentos ya estaba a tope, al máximo de cada uno, o sea que ya no podía tomar nada más. Y fue ahí que mi psicoterapeuta y mi psiquiatra fueron determinantes conmigo. Competir no te hace bien. Date cuenta, cada vez que compites se desatan tus peores crisis. Y tenían razón. Yo no me había querido dar cuenta porque me gusta el powerlifting demasiado, pero venía sufriendo de degeneración neural desde la primera competencia. Igual no me bajé del nacional, pero todo el mundo que me vio ese día se podía dar cuenta que algo no estaba bien. Llegué a pesarme y luego estuve en la zona de calentamiento. Estaba desorientado, mareado, de sueño, preocupado y sudando de todos lados, con las manos así, temblando, literalmente. Pero de nuevo salí y competí. Fallé todos mis terceros intentos, el tercero de sentadilla, el tercero de banca y el tercero de muerto, y me desmayé en el último de peso muerto intentando ganar la categoría. Puse los kilos que necesitaba para ganarla y no los levanté de manera válida, hubo descenso de barra y demás, además que llegando completamente arriba se me apagó la tele. Es una forma de decir que me desmayo, yo dejo de ver a la gente literalmente y pierdo el conocimiento durante unos segundos, porque sí, con ese tercer intento de peso muerto intenté ganar hasta el final, nunca metí excusas y ese campeonato, igual que todos en los que he participado, lo luché hasta el final. Simplemente ese día no conecté, en fin, entre otros detalles. En 2024 creo que todos saben lo que vino, viajé al máster presencial de RV, fui parte del europeo en Croacia. Mis chicos ganaron un sinnúmero de medallas en sus campeonatos, pero a nivel salud yo tuve que dejar de entrenar durante 4, casi 5 meses, que fueron marzo, abril, mayo, junio y casi todo julio. Fueron meses en los que no entrené nada, es decir, ni toqué una mancuerna, ni vi una barra, nada, porque era físicamente imposible para mí estar de pie 5 segundos sin desvanecerme. Fue sin duda la peor y más larga crisis que he tenido. Esta vez el cuerpo médico que siempre me trataba se rindió. Recuerdo que incluso mi psiquiatra pensó que tenía dañado el sistema nervioso central por tantos medicamentos, así que suspendió toda la medicación y también pensaron en enfermedades degenerativas como Parkinson, miastenia gravis, etc. Y yo te juro que en ese momento esperaba que fuera algo de eso, para parar ya con el sufrimiento. En serio lo digo, no quería seguir viviendo así, si es que a vivir en cama sin poder ni ir al baño se le puede llamar vida. Claro, dentro de todo lo malo, eso sí, a mis atletas no les fallé ni un solo día, ya que vivía en cama, pues todos los días vivía pegado al móvil, respondiendo todo, planificando, ajustando, haciendo todo lo necesario para ser el mejor entrenador que se haya visto. Llevé a Lili al nacional y luego en el regreso retomé los entrenamientos. Y cómo cuesta volver a entrenar, desde la primera serie sintiendo que me faltaba el aire y
que iba a ser imposible completar esa sesión. Pero yo estaba decidido, iba a volver. Me preparé para competir este año, 2025, aún en contra de mi psicoterapeuta y de mi psiquiatra. Comencé la preparación con una sentadilla aproximadamente de 140 kilos, un press banca de 110 porque fallé 115 y un peso muerto de 170 aproximadamente porque fallé 180, sí me acuerdo. Y es que sí, no entrenar 6 meses trae sus consecuencias. Bueno, la decisión era llenar bien la categoría de menos 83 y llegar con buenos números. Así que comencé a prepararme y de hecho logré mi mejor rendimiento en enero de este año. Logro los 250 de sentadilla, pero la vida ya me había avisado y estaba decidida a no dejarme competir. El día que yo envío la nómina para la competencia, no logro dormir. Y bueno, no fue algo alarmante para mí porque ya me había pasado muchas veces. De hecho, toda esa semana no dormí más que 1 o 2 horas por día, por lo que evidentemente mi rendimiento se había afectado. Tuve que regular las cargas, el RPE, los esfuerzos y los demás parámetros. Pero finalmente, aunque traté con todo mi corazón salvar los entrenamientos y la competencia, no pude. 4 semanas antes del campeonato fui ingresado nuevamente al hospital por crisis convulsiva complicada con crisis de ansiedad. Finalmente fui dado de alta con un diagnóstico nuevo y tratamiento nuevo. Ahora resulta que tenía fibromialgia severa complicada con vértigo por distonía cervical y síndrome de la motoneurona piramidal. Bueno, síndrome de la motoneurona de la vía piramidal, que es lo mismo. Perdí cerca de 10 kilos de peso corporal en una sola semana porque los medicamentos del nuevo tratamiento me sentaron fatal. Mi rendimiento cayó en picado y lo que hice fue, bueno, bajar la categoría de 8.3, decidí competir en la 7.4 y demás está, creo decir ya que la semana de la competencia la pasé muy mal. Me salieron estas manchas en la piel, neurodermatitis, se me empezó a caer el cabello, pero una barbaridad. No lograba dormir nada, pero literalmente te digo, ni un poco, ya ni un minuto de pestañeo y dormí 1 minuto, 2 minutos, no. Eso ya no pasaba tampoco. Era absolutamente cero el tiempo que descansaba. Recuerdo que grabé unas historias en Instagram contando lo mal de salud que me encontraba, pero que esa no era excusa. Que si algo te gusta, vas a muerte. Así que eso hice. El día de la compe me presenté, gané mi categoría, hice medalla de oro y primer lugar en todos los movimientos, en sentadilla, en banca, en muerto. Y me llevé el absoluto de bench press. Mis atletas también ganaron sus respectivas categorías y el resto es historia. Así que bueno, si eres de los poquísimos que llegó hasta aquí, quiero que sepas que amo el powerlifting y aún no sé si dejar de competir por mi salud, ya que en verdad no quiero volver a sufrir así. Creo que no tengo palabras para describir lo mal que lo he pasado, pero no pienso dejar el deporte. De hecho, no lo dejaré nunca. Cada curso que exista, cada formación para ser mejor entrenador y atleta, siempre la voy a hacer, porque aunque mi cuerpo esté defectuoso, mi sistema nervioso no trabaje como debería y definitivamente no está en mi mano ser el mejor atleta del mundo, lo que sí está en mi mano es convertirme en el mejor entrenador del mundo. Así que gracias a ti por confiar en mí, por llegar hasta aquí, y ya que estás, quiero saber tu opinión en los comentarios y bienvenido. Quédate cerca porque voy a construir la comunidad más fuerte del mundo. Y tú tienes talento, pero ¿te obsesiona?